Mateo capítulo 12, verso 9. Dios los bendiga a todos los que se están conectando y los que se han conectado. Mateo capítulo 12. Voy a estar compartiéndoles ahí que como título, al menos en esta Biblia, dice el hombre de la mano seca. Mateo 12, verso 9. Y espero pueda ser de tanta bendición para ustedes como me ha bendecido a mí, como me bendijo la palabra, y que podamos conocer un poquito más a nuestro Señor. Ahí tienen por título el hombre de la mano seca. Voy a leerles el texto y bueno, vamos a indagar un poquito en esto. Dice así: pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Bueno, ahí tenemos la historia que narra sobre el hombre de la mano seca. Es esos poquitos versos, en particular, en este capítulo 12 son solo 6 versos. Y yo quiero empezar a leérselo desde esta óptica, desde Mateo, cómo Mateo dejó registrado este momento, o en otras palabras, cómo el Espíritu Santo inspiró a Mateo a escribir esta parte de nuestro Señor con el hombre que tenía la mano seca. Desde la óptica de Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, dejó escrito esto. Y después lo vamos a ver desde algún otro lado, como Marcos, desde la óptica de Marcos, y después como Lucas, recopilando información y recopilando y haciendo una ardua investigación sobre todo lo que sucedió en el ministerio de nuestro Señor Jesús. Indudablemente tuvo que haber entrevistado a muchos de los que caminaron con nuestro Señor. Dejó registrado algunas otras cosas también interesantes. Entonces yo quiero empezar acá por Mateo, que comienza diciendo, bueno, los primeros 2 versos, que nuestro Señor Jesús fue a la sinagoga de los escribas y los fariseos, ¿no? Dice: y aquí había allí uno que tenía seca una mano. O sea, dentro de la sinagoga se encontraba un hombre que tenía seca una mano. Y el resto, o sea, los fariseos le preguntaron a Jesús para poder acusarle, y le preguntaron si era lícito, si estaba bien, si era correcto sanar en el día de reposo. ¿Ah? El día de reposo en la ley está escrito como un día para santificarlo, para apartarlo. 6 días trabajarás y el 7º vas a descansar, para separarlo, para santificarlo, para glorificar a Dios. Entonces los fariseos le preguntaban a Jesús si ese día, que no había que hacer absolutamente nada, era correcto sanar a alguien, con la intención de que si él lo hacía, viendo a este hombre en esta condición, poder acusarlo. Y Jesús da una respuesta que para mí, aunque parece sencilla, yo voy a leérselas y después les voy a compartir un poco cómo lo veo, a ver si ustedes lo pueden ver de la misma manera. Jesús les responde así, y él les dijo: ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? En primera instancia, ¿no? Es lo primero que les hace como de pregunta, ¿no? ¿Qué hombre hay de ustedes que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? O sea, primero lo que está haciendo Dios, yo por lo menos lo que veo que
que el Señor estaba haciendo allí era colocando a los fariseos en una posición bastante difícil, porque a él hacerles esta pregunta, ellos poniéndose en el lugar de esa persona que pueda tener una oveja y que se le cayera en un hoyo, aunque era día de reposo, le van a echar una mano y la van a sacar de ese hoyo. Lo estaba colocando en un lugar, en una posición difícil para que ellos pudieran ir en contra de él. Pero además de eso, lo que veo es a nuestro Señor Jesús de primera mano, aún a través de una pregunta, con esa sabiduría que obviamente totalmente y específicamente y únicamente de nuestro Dios, ¿no? Esa sabiduría que podemos decir, esa capacidad que Él tenía para poder enseñar, aún preguntando y exponer su verdad de una manera tan sutil y a la vez tan clara. Por lo menos para mí, yo lo que veo en esta pregunta, no solo veo a Dios haciéndonos un ejemplo de cómo no va a ayudar a una persona en un momento difícil, en día de reposo, sino que veo también a nuestro Señor Jesús presentándose como el Salvador, a nuestro Señor Jesús mostrándose, o mejor dicho, nuestro Señor Jesús presentando el Evangelio en solo esta pregunta. Entonces yo lo quiero que lo lean de nuevo, entendiendo que Jesús acá está mostrando el Evangelio, las buenas nuevas de que Él venía a dar su vida en rescate. Fíjense cómo dice: ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una oveja y ésta cayere en un hoyo en día de reposo y no le eche mano y le levante? Él había ido a la sinagoga, en la sinagoga había un hombre con la mano seca. Cuando lo vieron que estaba ese hombre, los fariseos le hicieron esa pregunta para ver qué iba a responder respecto a este hombre que estaba enfermo allí, para poder acusarlo. Y él dice: ¿qué persona no tiene una oveja que está caída en un hoyo y no va y le echa mano y la saca? Los fariseos pensarían: sí, nosotros también la sacaríamos. Bueno, pero Jesús estaba presentando ya, a través de esta pregunta, ya se estaba colocando como el hombre, ¿está? El hombre que tenía la oveja caída en un hoyo al cual venía a rescatar. Jesús mismo ya se estaba presentando como el buen pastor que venía a salvar a su oveja caída en un hoyo. O sea, miren cómo dice: ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo no le eche mano y la levante? Ellos van a decir: sí, cualquiera de nosotros. Bueno, Jesús también. Y Él venía por esa oveja que estaba ahí. Fíjense cómo dice en el 12: pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Porque la respuesta era obvia. Indudablemente sacaríamos a una oveja de un pozo en día de reposo, aun si no hay que hacer nada. Bueno, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es correcto, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Yo, solamente con el verso 11, así como en ese momento estaban los fariseos tratando de acusar a Jesús, buscándole el mínimo error para demostrar que Él no era el Mesías que decían que Él era, porque Él todavía no se había proclamado frente a ellos como el Mesías, sino que todo el mundo decía verdaderamente Él era el Mesías, el Salvador del mundo. Ahora, ¿qué pasa con los fariseos? ¿Qué es lo que estaban haciendo? ¿Qué es lo que estaban acostumbrados a hacer en su capacidad de religiosos o en su capacidad de legalistas? El fariseo enseñaba la ley, las leyes de Dios, la ley dada a Moisés, de una forma no legítima. Se lo voy a explicar de una manera sencilla. Ellos estaban acostumbrados a imponer la ley, pero no mostrar que la ley en sí misma era buena, sino que ellos estaban acostumbrados a mostrarle al hombre todo lo que no tiene que hacer. Y si haces lo que no tenés que hacer, vas a ser castigado. Ellos estaban todo el tiempo oprimiendo desde el lugar del castigo. O sea, de alguna manera ellos no estaban demostrándole o mostrándole al hombre, a los demás, a las personas, que Dios había dado una ley con la intención de que el hombre pueda vivir en la tierra de una manera sana. Yendo concretamente al punto del día de reposo. ¿Por qué manda Dios a que santifiquen el séptimo día? Dice: para que lo aparten, para que santifiquen sus vidas, porque eso va a dar gloria a Dios. Ese día van a estar
adorando a Dios, van a separarlo para agradar a Dios. Pero fíjense, la intención de Dios es el bienestar del hombre. Y pone un día de descanso para que el hombre trabaje 6 y descanse 1. La intención del día de descanso era el bienestar del hombre. Eso va a dar gloria a Dios. Pero los fariseos, en vez de mostrar que el día de descanso, el sabbat, el día sábado, era para descansar, para santificarlo, pero porque eso era para el bienestar del hombre, pensó Dios en la necesidad del hombre y buscó establecer la ley para que el hombre pueda vivir de manera armoniosa. El fariseo, en vez de mostrar o hacer entender todo esto, lo que decía o lo que procuraba era ver quién se equivocaba en no guardar como Dios pedía que se guardara el sábado para condenar. Estaban más preocupados en los no como si fuesen obligaciones, como si fuesen imposiciones negativas, ¿tá? El no como una imposición negativa y no el no de Dios como cuidado de Dios para el hombre. Esto es importante lo que te estoy compartiendo, porque creo que nuestro corazón tiende a ver la ley de Dios como si fuese una cantidad de mandamientos negativos, porque tienen no hagas esto, no hagas lo otro, como Dios me limite, no me deja hacer nada. No, Dios te está cuidando para que puedas seguir viviendo. Ese fue el propósito de la ley. Pero el propósito de la ley fue mostrarle a las personas que la ley era perfecta y que ellos estaban en el error. Pero yo te quiero leer algo que no lo tengo anotado acá, pero me parece importante. Mirá, ya lo encontré acá. Te voy a mostrar cómo Dios le expresa a Josué la intención de la ley, ¿tá? Y son pasajes muy conocidos para los que tienen un tiempo en el Señor. Pero quiero que vean cómo la ley no es una cantidad de mandamientos para estar limitados en nuestra vida, imposiciones que me obligan a no hacer y no ser, sino que son pensadas para el bienestar y el cuidado del hombre. El Señor le dice a Josué en el capítulo 8, en el capítulo 1, versículo 8 y 9, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas, guardar y hacer, conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ¿qué? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Ves algo negativo en eso? ¿Ves algo malo en eso? Sigo en el verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Pero ¿cuál es la intención de la ley? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. De esta manera harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La ley de Dios fue pensada para el bienestar del hombre. Indudablemente el hombre no, sin poner la mirada en Dios, sin poner su fe y toda su confianza en Él, es imposible que pueda vivir al agrado de Dios. Hay otro pasaje también que está en Romanos, en el capítulo 7 de Romanos, capítulo 7 en el verso 12. Dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. La ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Y también tengo otro pasaje que hoy meditaba en 1 Timoteo capítulo 1 verso 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Pero vos y yo, como seres humanos, en vez de entender que la ley fue dada para el bienestar del hombre, usamos como una cantidad de reglamentos para imponer a otros, para señalar al otro cuando no lo hace, cuando no la cumple, cuando se equivoca, solamente para hacerle sentir que está fallándole a Dios, en vez de entender que Dios puso la ley para que entendamos que es imposible poder cumplirla, pero podemos ir a Dios para poder llevarla a cabo, deleitarnos en Él, para que nos ayude
y gozarnos en lo que Él ha dejado escrito para poder llevarlo a cabo, equivocándonos, tropezando, pero no es mandamientos que son para ahogarnos y asfixiarnos, sino para entender que necesitamos a Dios en nuestra vida para poder llevarlos adelante. Pero no son mandamientos condenatorios, sino que nuestra vida, al no poder ser una vida santa acorde a su palabra, terminamos estando por fuera de sus reglas. Entonces sí estamos condenados, porque vamos a vivir, siempre estamos buscando la alternativa. Lamentablemente desde el Edén se buscó siempre la alternativa. Dios estableció ciertos parámetros, hagan esto, pero esto no lo hagan. Y si lo hacemos igual, el ser humano siempre busca la alternativa a lo que Dios determina que tiene que ser. Entonces, la ley es buena, santa y justa si se usa legítimamente. El fariseo, volviendo al texto para no irme del contexto, no la usa legítimamente. El fariseo en ese tiempo, el legalista, imponía la palabra de Dios y buscaba todo el tiempo oprimir a las personas para señalarles el error de que no podían cumplirla. Se equivocaron, mirá, no se está guardando. Y lo que estaban haciendo con Jesús era intentar hacer eso, que Jesús fallara en un punto para poder señalarlo. Mirá, no guardaste el Sabbat, no guardaste el día de descanso, pecaste. Entonces le preguntaron, ¿es lícito poder sanar a alguien en el día de reposo? Y él le dijo, ¿qué hombre tiene una oveja y cae ella en un hoyo y el hombre no va y la quita del hoyo para sanarla, para salvarla? Si lo hacen con una oveja, un hombre es más que una oveja. Son palabras de nuestro Señor. Entonces, los fariseos colocaban las leyes como reglas para castigar a los desobedientes y no como leyes puestas para el bienestar del hombre. Eso es lo primero que quería marcarles en cuanto a la actitud de estos fariseos delante de nuestro Dios. Y que como así leo a los fariseos, muchas veces ha sido mi corazón. Un corazón que tiende a agarrar la palabra de Dios y buscar esos mandamientos que se nos hacen difíciles para imponerle a los demás que lo hagan de manera perfecta, sabiendo que van a tropezar. El corazón nos engaña y así también a veces con uno mismo, imponiéndose cargas y no entendiendo que Dios los creó y los colocó para que nosotros hoy podamos deleitarnos en Él, para que Él nos pueda ayudar a llevarlos adelante y poder ver el beneficio de su palabra escrita. Les leí los primeros versos desde la óptica de Mateo, desde como Mateo vio y escuchó y redactó inspirado por el Espíritu Santo lo que estamos leyendo. Pero también les quiero leer la misma historia, no nos vamos a ir de esta historia, del hombre de la mano seca, desde la óptica de Marcos. Marcos también lo dejó registrado, pero lo dejó registrado en el capítulo 3. Así que si pueden, vayan al capítulo 3, que yo ahí les quiero mostrar alguna otra cosa más que me parece importante. Ahí vamos a ver algunos puntos. Pero creo que con el comienzo ya bastante, o por lo menos para mí, ¿no? Ver el contexto de la situación, ver el corazón del fariseo. Fíjense, yo los quiero poner en contexto un poco. Los fariseos eran los que se mostraban al pueblo como los espirituales, los maduros, para traerlo en el contexto actual. El fariseo era el que tenía todo claro, el que sabía cómo proceder y que tenía que explicarle a los demás cómo llevar adelante su vida. Y en vez de usar la palabra legítimamente, la usaba para asfixiar a las demás personas. Y estaban tratando de buscarle el mínimo error a nuestro Señor, que obviamente no tuvo ninguno y no cometió ningún error. Desde los ojos de Marcos, inspirado por el Espíritu Santo, el dejó registrado en el capítulo 3, también esta historia.
Y él, se lo voy a leer, dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Ahí, como tanto Marcos y Mateo dejan en claro que este hombre tenía una de sus manos seca. Después vamos a entrar en qué es la mano seca en sí, porque no, capaz que alguno puede pensar cualquier otra cosa que lo que es realmente. El verso 2 dice: y le acechaban para ver si en el día de reposo la sanaría, a fin de poder acusarle. Ellos estaban esperando que Jesús sanara, vaya, lo tomara, le hiciera algo a este hombre para que se sane y ahí poder acusarlo de que hizo algo y no descansó en el día de reposo. El verso 3: entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y le dijo, verso 4, les dijo a los demás: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. ¿Vieron cómo acá omite Marcos la comparación que hace Jesús cuando Mateo dejó registrado que él hace el ejemplo del hombre, de la oveja? Marcos acá no lo deja registrado, pero él dice: es lícito en los días de reposo hacer bien, hacer mal, salvar la vida o quitarla. Y ellos callaban. Él está contando detalles también desde otro lado. Yo no quiero que pierdan atención a lo que le dijo Jesús a este hombre. Le dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. El hombre fue a la sinagoga. Vamos a entendernos. Es como si hoy un hombre llegara a la iglesia. Y Jesús, sabiendo que estaban buscando acusarlo de que se iba a equivocar, de que no iba a descansar, de que iba a hacer algo, iba a romper la ley, Jesús le dice que se ponga en medio de todos. Jesús le dice que se pare y que se ponga en medio de todos. Estaba lejos de todos, lejos de Jesús, lejos de los demás, pero a la vista de todos. Allí estaba el hombre con su mano seca. Y ellos quedaron callados porque Jesús, al pararlo ahí, le hizo la comparación del hombre que venía a salvar a la oveja y haciéndole entender que la vida del hombre vale más que una oveja. Y ellos, dice Marcos, que callaban. El verso 4 dice que callaban. El verso 5 dice: entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejos con los herodianos contra él para destruirle. Marcos pone unos detalles más que son bastante interesantes. Ahora, primer punto en el que me quiero detener, en el verso 5. Jesús los mira a su alrededor con enojo, pero también entristecido por la dureza del corazón de las personas. Todas esas personas estaban adentro de una sinagoga. Todas esas personas podrían ser como hoy, todos adentro de una iglesia. Y Jesús entristecido con ellos por la dureza de su corazón y enojado. Pero estaba este hombre con la mano seca parado en el medio. Y le dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió. Punto número 1. Fíjense qué increíble. El hombre de la mano seca, ¿qué es la mano seca? Jesús no tuvo que tocarlo. Jesús no tuvo ni que acercarse. Jesús solamente habló, le dijo: extiende tu mano. Y él le extendió la mano. La mano seca está registrado así en los 3 evangelios. La mano seca es un parálisis. Incluso
las pinturas más tempranas en la historia, que pintaron esta historia del hombre de la mano seca, todas lo pintan de una manera muy similar. Es un parálisis de la mano. Incluso, esto es información extra, ¿no? Pero todo suma. Los científicos han estudiado sobre este tema y muchos atribuyen a que esta mano seca, este parálisis en su mano, podría ser a causa incluso del plomo en las pinturas, el plomo en el agua, en aquel tiempo, que generaba parálisis en el cuerpo. Fíjense que si es parálisis y él tuvo que extender la mano, no dice extendió sus brazos, extendió la mano y era la mano que estaba seca, no era más que la mano. Y Jesús no tuvo que tocarlo, no estaba pegado a él y los fariseos no iban a poder decir nada. Ahora, quizá hoy no estamos reunidos físicamente, pero yo pensaba en esto, ¿no? Quizá hoy, aún dentro de la iglesia, muchos, no pocos, muchos, no haya uno, quizás muchos, puedan estar en su vida como el hombre de la mano seca. Estén dentro de una multitud, dentro de esta iglesia, dentro de cualquier iglesia local, donde sea que te encuentres, donde sea que te congregues, y puedan estar en la condición del hombre de la mano seca. Ese hombre supongo que no podría hacer ninguna tarea, menos en ese tiempo que era mucho más difícil, ni trabajos de artesanos, ni de carpintería, ni de esculturas, ni de pinturas, y quizás fue a la sinagoga como un judío más, no buscando tampoco la sanidad, porque fue quizás por obediencia. Jesús fue para allá y ese hombre se encontraba ahí. No fue que el hombre sabía que Jesús iba y fue con Jesús. Y así pueden estar muchos, llegando a la iglesia un día más, pero con sus vidas como este hombre. Un hombre que indudablemente no tendría muchos recursos tampoco, viviendo con un parálisis en su mano, limitado en muchas cosas, en muchas áreas. Indudablemente la del trabajo es una de ellas. Pero fíjense lo que hace el Señor. Qué increíble y qué maravilloso es Jesús. Jesús no tuvo que tocarlo, no tuvo que estar pegado a él, solo habló su palabra y el hombre fue sano. Y por la gracia de Dios y por la presencia del Espíritu Santo y porque su gracia sobreabunda, quizá hoy pueda ser el día también en el que solo su palabra hoy la puedas estar escuchando. Quizá la hayas oído miles de veces, pero por la intervención del Espíritu Santo y puedas oír la palabra y la palabra pueda sanarte, así como sanó el hombre de la mano seca. Quizá no tenga que sanarte físicamente, quizás tenga que sanar tu alma, quizás tenga que salvarte el buen pastor como llegó ahí a sacar del pozo a este hombre. ¿Por qué en el pozo? Porque él hacía la referencia a que este hombre era como esa oveja dentro de un pozo o dentro de un hoyo, y él echó mano y la quitó de allí, la salvó. Ese es nuestro buen pastor, que viene, que conoce nuestra necesidad, que llega, extiende su mano y nos rescata. Y quizá hoy pueda ser ese momento para tu vida. Ahora, acá pasa algo más. Jesús dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió. Y ahí es otra de las cosas importantes. Porque quizás hoy puedas estar escuchando la palabra de Dios y no seas como el hombre de la mano seca. Solo la escuches y seas como el fariseo que estaba esperando que Jesús se equivocara. O quizás seas como el hombre de la mano seca que escucha la voz de Jesús y obedece. ¿Y sabes por qué obedece? Si obedece a las palabras de Dios, si obedece es porque está depositando su confianza en Jesús. Y si está depositando su confianza en Jesús porque está teniendo fe. Y esa fe que él depositó en Jesús hizo que él abriera su mano que estaba paralizada.
totalmente cerrada. Si una mano está paralizada, la mano tiende a cerrarse, a apretarse en sus dedos, cerrarse hacia el puño y meterse hacia adentro de la muñeca. Entonces, si la mano tiene que ser extendida, no sé si lo van a ver bien en la cámara, pero si Jesús dijo extiende tu mano, lo que hizo este hombre fue volver al lugar que tiene que ir la muñeca y extender sus dedos. Eso es extender la mano. Tenía la mano cerrada y abrió su mano. Eso fue lo que sucedió. ¿Por qué? Porque escuchó las palabras de Jesús, obedeció a Jesús, porque confió en Jesús y depositó su fe en Jesús. Él la extendió y la mano fue restaurada sana. Sana. Dice que salieron los fariseos y se juntaron con los herodianos contra él para destruirle. Eso se lo voy a comentar un poquito más adelante. Y yo quiero ahora que lo veamos de lo que Lucas pudo investigar cuando escribió el Evangelio de Lucas, porque él no estuvo presente viéndolo allí, pero él hizo una investigación ardua a poquito tiempo de que esto había sucedido y pudo registrar la historia, y él agregó un detalle más que me pareció interesante, que se los quiero leer. Lucas lo cuenta en el capítulo 6. Lucas registra solo un detalle, que es el que se los quiero leer. Lucas 6, capítulo 6, verso 6. Del 6 al 11, ahí tenemos la historia. Pero yo les voy a leer solo de Lucas el verso 6, 6, ¿sí? Ahí hay un detalle que los demás no aparecen. Fíjense que dice: aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano, ¿qué? Derecha. La mano derecha. ¿Por qué me llamó la atención y por qué quería hacerles notar este detalle? Porque la mano derecha, aún en ese tiempo, era la mano que simbolizaba la confianza, el cerrar tratos, el cerrar negocios. Y una mano derecha cerrada, paralizada, si lo vemos en un contexto espiritual, si lo podemos traer y comparar, ¿sí?, esa enfermedad que tenía este hombre con la vida de muchas personas hoy. Muchas personas tienen su vida tan similar, su corazón, su confianza tan cerrada, tan paralizada, tan seca como la mano de ese hombre. Tan de tal manera que, así como los fariseos, muchos pueden oír la historia, pero muchos pueden oír la historia sin oír la enseñanza de Jesús. Y quizá el Espíritu Santo hoy pueda abrir tus oídos para que no solo escuches la enseñanza, la predicación, sino que escuches la voz de Jesús en su enseñanza, en su palabra. Muchos se escandalizaban porque podía orar en el día de reposo, sin entender que Él mismo era el Señor del día de reposo. A ver, el hombre de la mano seca, de la mano paralizada, es la mano paralizada del hombre, su mano derecha, ejemplifica a la perfección el estado del alma de muchas personas, aún incluso de personas que se sientan en las iglesias a oír la palabra de Dios. Fíjate vos, pensá vos en vos en un momento, y si en algún momento en tu vida, o si hoy no podés ser esa persona que decís, bueno, yo vengo escuchando
de Dios y su palabra hace X cantidad de tiempo. Así quizá como el hombre de la mano seca, que iba siempre a la sinagoga a oír las escrituras, pero él seguía con esa mano cerrada, paralizada, y quizás vos llegues una y otra vez a oír y tengas tu corazón tan cerrado, tan paralizado, tan duro, tan seco como la mano de ese hombre. Pero solo la voz de Jesús, solo la voz de Jesús pudo abrir esa mano. Solo la voz de Dios, solo la voz de Jesús, solo su palabra puede hacer que tu mano se abra, que tu corazón se abra, que tu corazón ya no esté limitado, que tu corazón ya no esté seco, que no esté paralizado. Él es el que puede abrir tu corazón. Él es el que puede sanar tu corazón. Ya no es solamente ser un oidor, como el hombre de la mano seca entraba a la sinagoga, o como los fariseos allí esperando el error mínimo de Jesús para condenarlo. Este hombre había ido como una vez más, y quizás vos llegues una vez más a sentarte, a oír una vez más una prédica, porque sabés que lo necesitas, porque simpatizás con lo que dice la Biblia, pero aún tu corazón está duro, cerrado, paralizado, seco, y no ha experimentado el poder abrirse a la voz de nuestro Señor Jesús, de entregarse a Cristo, de poder derramarse delante de Dios, de poder experimentar sus bondades, su amor derramado en tu corazón. El amor de Dios se derramó en nuestros corazones cuando nosotros oímos su voz y respondimos a Él en obediencia. La confianza, capaz que en ciertos aspectos de tu vida aún no estás depositando tu confianza en Cristo, y pensalo bien, porque quizá no es solamente un mensaje para aquel que no conoce a Jesús y puede abrir su corazón por la gracia de Dios, porque no es un mensaje sumamente largo, ni un mensaje sumamente escabroso, ni profundo en el sentido de que sea difícil de comprender. Pero es un mensaje que establece que así como el hombre tenía solo una mano, paralizada una mano, quizás haya un área en vos que esté seca, paralizada, cerrada, a que Dios pueda entrar y obrar allí. Pensalo de esta forma. Fíjate que es la mano derecha que podemos simbolizar como la mano de la confianza, ¿no? Y quizás hayan áreas en nosotros que no. Y hay personas incluso que pueden ser creyentes, pero no conocen a Jesús y no tienen confianza en nadie ni en nada. Y quizás sea el día, el momento, la hora en que puedan abrir su confianza a Dios. Y fíjate qué bueno es esto, porque el hombre de la mano seca tenía la mano cerrada. Dios le abre su mano. Dios le da la sanidad y abre su mano. Él pasa a tener confianza. Y cuando Dios viene a nosotros y abre nuestro corazón, ponemos nuestra confianza en Él. Él abre nuestro corazón, no lo cierra. Y lo abre para que nosotros podamos dar lo que Él nos ha dado. Ya no estamos con las manos cerradas, estamos con las manos abiertas. No para recibir ya, porque ya recibimos el poder abrirlas. Estamos para poder dar a otros lo que recibimos. Ya no es un pensamiento egoísta de vivir para mí. Llegué a Cristo, Él me dio una nueva vida, Él me llama a vivir para Él y por Él. Mi vida, si sigo buscando alternativas para vivir a mi manera, voy a encontrarme que todo me va a salir mal. Que el final va a ser una muerte, y una muerte eterna, asegurada. Que los no de Dios no son para lastimarnos, no son para limitarnos negativamente. Dios establece en su palabra sus mandamientos con el fin de que el hombre pueda vivir de manera saludable,
de manera íntegra, de manera santa. Y eso es para el beneficio del hombre, porque Dios ama a su creación. Entonces, si nosotros seguimos procurando vivir a nuestra manera, queremos mantener el corazón cerrado, paralizado, sin confianza en Dios, vamos a buscar cualquier otra alternativa que creamos que puede ser una posibilidad mejor. Si hiciera esto y si no hubiese sido así y si hubiese sido de otra manera. De esto mismo hablaba con algunos de ustedes en esta semana. Pero la realidad es que Dios estableció que estas cosas sean de una manera, de una forma, para que sean para la gloria de Él, para el bienestar del hombre. Entonces, como le decía, muchos pueden vivir limitados, paralizados, secos en su alma, cerrados, sin confianza en nada y en nadie. Como el hombre de la mano seca. El hombre de la mano seca, si nosotros tenemos que recordarlo, ya sería el hombre de la ex mano seca, porque él confió en Jesús y fue sano. La historia sería el hombre que fue sano de tener una mano paralizada. Ya no lo tendríamos que recordar por lo que era antes, sino por lo que fue después de conocer a Jesús. Porque así es como Jesús te conoce a vos y me conoce a mí, no por lo que eras, sino por lo que fuiste y sos desde el momento que Cristo llegó a tu vida y ahí en adelante. Y así es como vos tenés que conocer a los demás al momento que llegan a Cristo. No por lo que eran, sino por lo que hoy son, por lo que Cristo hizo en ellos. Espero que se pueda entender y que sea claro. La palabra tiene que dar esperanza. La palabra de Dios es esperanza, es paz, es amor. La palabra de Dios es la que nos da confianza, la que nos da fe, la que nos consuela. El Apocalipsis, por ejemplo, no es un libro para que tengamos miedo, es para que encontremos consolación. Por decir algo, yo tengo que encontrar consuelo en la Escritura. Cristo la dejó escrita para que nosotros encontremos consuelo, no temor ni miedo. Consuelo, paz, tranquilidad, es esperanza. Pero esa misma esperanza que nosotros recibimos en la Biblia, en su palabra, fue porque oímos su voz y respondimos a ella. Su voz está acá, su palabra. Si vos respondés a su palabra, te lo voy a repetir con las mismas palabras del Señor a Josué, porque se repite a lo largo y lo ancho de toda la Biblia, pero como lo leí voy a tomar este texto nuevo para refrescártelo y solo voy a leer el verso 8. La intención de Dios con esto: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Ahí tenés el mandamiento. Meditá en la palabra de Dios en todo tiempo. En ella tenés que meditar. Pensá en lo que Él enseña. Buscá cómo vivirlo. Procurá llevarlo a cabo. Procurá compartirlo. Sino que de día y de noche meditarás en Él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito. Guardes y hagas. No solo guardes y guardes y guardes y condenes y condenes y condenes. Porque eso es lo que hacían los fariseos. Guardaban, pero no hacían. Por lo tanto, no guardaban. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ¿el resultado cuál es? Entonces, harás ¿qué? Prosperar tu camino. La intención de Dios con esto, con este mensaje, es que vos puedas prosperar tu camino. Prosperar, llevarlo adelante, continuar de manera correcta en tu camino, en tu andar. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Y cómo no? Si yo estoy haciendo lo que Dios dice que debemos hacer, ¿cómo no me va a salir bien? ¿Cómo no me va a ir bien? Independientemente de las situaciones que me rodean o se gesten, que estén fuera de mi alcance, mi vida va a estar en paz, mi vida va a estar confiada, mi vida va a tener descanso, porque estoy actuando conforme
a la palabra de Dios. Luego lo que sucede alrededor mío son circunstancias totalmente pasajeras. Pero en mi mente tengo descanso de que no sé solamente su palabra, sino que la estoy llevando a cabo. Y encuentro tranquilidad en mi corazón y en mi alma. Espero realmente que nuestro Señor pueda hablarnos a todos. A todos. Que sea el Espíritu Santo ministrando nuestro corazón. Hay 3 cosas como hijos de Dios que no tenemos que olvidar y que es una buena vara de medir también para poder ver cómo estás andando en el camino, si estás prosperando en el Señor. Son 3 cosas que realmente, si vos te sincerás delante de Dios, vas a poder seguir adelante. Y si no, vas a estar estancado en tu vida espiritual. Comenzar a secarte, comenzar a cerrarte y a paralizarte. Dios nos creó con un propósito, y el primero es adorar su nombre, glorificarlo, exaltarlo, reconocerlo con toda nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestro corazón, con nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Amarlo. Adorar a Dios es lo que tenemos que hacer, porque Dios nos creó para adorarlo. Nos creó para adorarlo y nos creó para que nosotros mostremos su gloria. ¿Cómo? Amando a nuestros hermanos, sirviendo a sus hijos, compartiendo con ellos, compartiendo unos con otros. Tenemos que tener nuestra comunión con Dios y el reflejo de esa comunión con Dios en el reflejo de nuestra comunión con la iglesia. Y hasta ahí te digo, son 2 puntos. El primero, nuestra vida íntima con Dios, y el segundo, nuestra vida social con la iglesia que Él amó y dio su vida en sacrificio para salvarla, que amó de tal manera que se entregó a morir en la cruz por cada uno. Y el tercero que me parece, el tercer punto me parece muy importante, que es, si vos estás viviendo el primero y estás viviendo el segundo, es compartir el Evangelio, hablar de Jesús. Yo no puedo entender y me frustro cuando me pasa de que pueda haber gente que no habla de Jesús. Somos hermanos, nos conocemos la Biblia, podés cumplir con el primer mandamiento porque tenés tiempo de intimidad con Dios, adorás a Dios, tenés comunión con hermanos y aplaudo eso. Pero no le hablas de Jesús a nadie. No compartís de Cristo. No llevaste esperanza al mundo. Y Jesús es esperanza, no es una cantidad de mandamientos para no hacer cosas. Lo vuelvo a repetir para que quede claro. Él nos da el Evangelio, que es Evangelio, las buenas nuevas, la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? De que todos los que están allí afuera caminando por cualquier lugar están viviendo una vida tan desordenada que el día de mañana van a terminar pagando por el error de vivir a su manera fuera de la voluntad de Dios. Y la buena noticia es que Jesús nos amó de tal manera que vino a morir en la cruz para pagar el precio de todos los que quisieron vivir de cualquier manera. Pero si ponen su mirada en la cruz de Cristo, pueden recibir perdón de pecados. Y tenemos que hablar de Jesús. Todos los hijos de Dios estamos llamados a ser discípulos a otros. Predicá a Cristo, hablá de Cristo. No puedes hablar de Jesús si no conoces a Jesús. No vas a tener credibilidad en tus palabras si no hablas, si no conoces de quién vas a hablar. Por eso es tan importante que podamos escuchar la voz de Jesús. Quizá el Espíritu Santo pueda obrar en muchos corazones de los que están escuchando y abran su corazón como leíamos ahora
cómo Dios abrió la mano del hombre, la mano paralizada, la mano seca. Si no tenemos comunión con Dios, no vamos a tener comunión con hermanos. Y menos vamos a hablar a otros que no tienen a Jesús en su vida. Pero cuando yo me encuentro con Dios, así como se encontró el hombre de la mano seca con Jesús y recibió esa sanidad, si yo escuché su voz y yo deposité mi confianza en Él y obedecí a su voz, empiezo a tener una relación personal con Dios a través del Espíritu Santo. Dios viene a morar en mi vida. Es tan fuerte lo que hace en mi corazón, tan transformado pasa a estar mi corazón. Y empiezo a procurar buscar, tener relación con otros que también conocen al mismo Salvador que me salvó a mí, el único Dios soberano. Y cumplo con el segundo mandamiento. Empiezo a amar al prójimo como a mí mismo. Pero después me llama a que si hago estas cosas, viva por ellas. Entonces salga a proclamar a otros de ese Dios maravilloso que salvó mi vida. Esas personas que están allá afuera tienen su corazón tan paralizado, tan cerrado, tan seco, tan duro como la mano del hombre de la mano seca. Y solo las palabras de Dios expresadas a través tuyo, a través de una Biblia, a través de un audio, como sea. Solo las palabras de Dios pueden abrirles el corazón y transformar sus vidas para siempre. Jesús nos está llamando a hacer su voluntad. Su voluntad. Dios nos ayude a poder llevarlo a cabo. Que nos podamos maravillar del amor, la paciencia de nuestro Dios con nosotros. No nos acostumbremos a este formato virtual en donde solo tengo que ponerme delante de una cámara y hablarles a ustedes en sus casas sumamente cómodos, poniendo pausa, yendo y viniendo, viéndolo cuando les parece, cortando, yendo y viniendo. Caemos en una falta de reverencia y de respeto a Dios, no al que expone la palabra, en este caso mi persona, sino al Dios que estás adorando y sirviendo. El poder sentarte a oír su palabra es un acto de reverencia a Él, de respeto, de adoración a Dios. Ese tiempo de comunión con Dios no es como ir al cine a divertirte. Es un tiempo de adoración. Es un tiempo donde realmente tu alma se está presentando delante de tu Dios a oír su voz para poder saber cómo seguir el día a día. A rendirle adoración, a agradecerle, a pedirle, a llorar, a buscar consuelo, protección. Pero no vuelvas el tiempo de intimidad con tu Dios algo totalmente pagano, algo totalmente impuro, algo totalmente con manchas. Dios nos llama a estar sin manchas, limpios, puros, santos delante de Él, porque Él es santo. Sean santos porque yo soy santo. Eso es lo que dice Dios en su palabra. Tengamos el tiempo de comunión como merece. Busquen tener tiempos con Dios. Busquen tener tiempos con la iglesia. Independientemente de los días de reunión que todavía no comenzamos, pero pronto, Dios mediante, comenzaremos. Pero busquen tener tiempo de comunión. Pero busquen también predicar el Evangelio. Que eso arda en sus corazones. Oren para que eso arda en sus corazones. Porque muchas veces yo no lo siento. No necesitamos sentir. Necesitamos obedecer a la voz de Dios. Y para obedecer a la voz de Dios, lo mejor es sincerarnos y poder ir delante de Dios y decir: Señor, yo no siento esto. Sé que vos lo mandás a hacer o ser. Necesito ser obediente y responder. Y necesito encontrar gozo en obedecerte. Y a veces, como hijo de Dios, no necesitamos primero sentir para después hacer. Es creer y después vamos a ver el resultado. Entonces, yo necesito ser primero obediente para después ver el resultado de la obediencia. Voy a ver que es mucho más favorable, millones de veces más favorable, obedecer a Dios que buscar la manera que a mí me parece de llevar las cosas adelante. Me quedaría mucho más tiempo hablando sobre esto, porque es algo de lo que vengo pensando mucho.
Y encontrarme con este texto fue algo totalmente de Dios. En los tiempos de intimidad, en los tiempos de estar con Él, de cómo Él busca la forma de llevarte a la Biblia para encontrar ese pasaje que te quiere hacer recordar, refrescar, ver el amor que Él tiene con uno mismo y con los demás. Cómo Él tiene el poder para poder cambiar las situaciones. Y estoy seguro que hay ahí, hoy, como siempre, ¿no? Hay algunos que la palabra va a llegar para un área de su vida, otros no, otros tienen realmente el corazón cerrado y paralizado. Totalmente paralizado. Necesitan oír la voz de Dios y ser obedientes, como el hombre de la mano seca. Y sus vidas van a cambiar para siempre. Y si ese es el momento que estás escuchando y decís, yo necesito que mi vida cambie para siempre, y estás ahí en tu casa, solo, sola o con alguien, pero están en la misma sintonía, tomate el tiempo para hablar con Dios y responde a su voz. Y vas a encontrarte con el Dios verdadero. No tengo mucho más para decirles. Que Dios los bendiga. Gracias por acompañarme, como siempre les digo, gracias por estar ahí. Nos vemos pronto. Estemos orando unos por los otros. Y bueno, les mando un abrazo para todos. Que Dios los bendiga mucho.